Ahora sí, iniciamos con el desarrollo del coloquio. Saludamos a los doctores, contadores públicos, Cristian Orchiara y Guillermo Molina, quienes coordinarán las primeras exposiciones. Primero vamos a ir con tendencias y desafíos de la información de sostenibilidad en el sector público y luego continuamos con las nuevas tecnologías y la salud mental en las profesiones. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a todos, buenos días. Para el primer punto de tendencia y desafío de la información de sostenibilidad en el sector público, para nosotros es un honor presentar al doctor Mauricio Gómez Villegas. Él es el contador general de la Nación de Colombia, contador público y magíster en administración, magíster en contabilidad, auditoría y control de gestión y doctor en contabilidad. En la Contaduría General de la Nación también se desempeñó como subcontador general y de investigación y como consultor, y además es profesor asociado, investigador, capacitador y consultor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Mauricio, buenos días. Buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a buscar compartir mi pantalla. ¿Posible? ¿O me ayudan allí? Aquí ya me lo han permitido. Bueno, quiero iniciar agradeciendo a- al Consejo Profesional, al Colegio de Graduados, a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario, al comité organizador y muy especialmente a la doctora Sandra Akel, así como a mi compañera, por ahí vi que también estaba en la pantalla, la vi en un momento, la doctora Carmen Verón, con quien tuve la oportunidad de coincidir en algunos momentos en los estudios doctorales. Bien, muy honrado de acompañarles y pues como lo han dicho quienes me han presentado, voy a hablar sobre tendencias y desafíos en la información de sostenibilidad en el sector público. Algunos de los elementos que señalaré hablan de lo que está ocurriendo a nivel internacional y otros elementos están dentro de la agenda de la regulación de la información de sostenibilidad en el sector público, concretamente en Colombia. El objetivo de mi intervención será plantearles algunos elementos descriptivos, analíticos y críticos sobre las tendencias y desafíos que enfrentamos en el sector público en materia de información de sostenibilidad. Y lo primero que quisiera es posicionarme sobre cómo entiendo la categoría tendencias y desafíos, porque estas categorías son polisémicas. Entiendo por tendencias un patrón de comportamiento que puede transformar una estructura. Y por desafíos, lo que entiendo es una situación o un objetivo difícil que nos reta a la acción. Entonces, para poder abordar estas tendencias y esos desafíos, lo que voy a hacer es primero intentar sintetizar la tendencia que estamos viviendo en la información contable, esencialmente financiera, dirigida a los usuarios externos, y la manera como su evolución, esa tendencia de cambio a complementar la información financiera puede significar una transformación estructural de lo que hacemos en la producción de información contable y de lo que hacemos los contadores públicos. Y luego pasaré a sintetizar tan solo 6 desafíos. Estos desafíos considero que son necesarios, quizás no son suficientes, es decir, pueden ser más, digamos, los desafíos que debemos superar, pero me concentraré en 6 porque hacen parte de la agenda de trabajo dentro de la Contaduría General de la Nación en Colombia para poder definir una regulación de la información de sostenibilidad en el sector público. Muy bien, entonces hablando un poco desde las tendencias. Ustedes en la pantalla pueden observar una diapositiva, un slide, y quiero que se ubiquen, por favor, de abajo hacia arriba. La información financiera a nivel internacional y también a nivel local de un país como Estados Unidos, pues ha venido siendo objeto de múltiples reclamos por las limitaciones de su capacidad para hablar del valor de la firma, del desempeño de la actividad organizacional, de los riesgos que enfrentarán los diferentes usuarios que utilizan esa información. Esa información financiera, bien desde la perspectiva internacional de las normas internacionales de información financiera emitidas por el IASB o en el contexto norteamericano por el FASB, han venido siendo
objeto de complementación. Por ejemplo, en el ámbito de los Estados Unidos, en los últimos 10 años han surgido diferentes iniciativas, diferentes estándares que buscan complementar la información financiera con una evaluación de los riesgos que están asociados a aspectos de sostenibilidad, particularmente el cambio climático. En la medida en que el cambio climático afecta, impacta las posibilidades de flujos futuros de los inversores, impacta la operación de las organizaciones, entonces la información financiera se queda corta. En este contexto, en los últimos 5 años, la Fundación IFRS también identificó la necesidad de complementar su información y este es el origen de un nuevo board del ISSB, el International Sustainability Standard Board, que ha emitido ya dos normas internacionales de sostenibilidad, una primera sobre aspectos generales, revelaciones generales asociadas con la sostenibilidad, y la NIF S2, que se enfoca específicamente en revelaciones financieras vinculadas con el clima. Pero esta información que se está expandiendo y que ha venido a llamar la importancia de los contadores, porque aquí quiero también significar un aspecto de la tendencia que ojalá rompamos, los contadores tenemos la tendencia a pensar que solo los aspectos regulados o normativos son los que nos atañen. Por muchos años se ha venido hablando de la necesidad de producir información que complemente la medición del desempeño de las empresas, de las organizaciones, para hablarle a distintos grupos de valor. El triple bottom line ha sido una tendencia que se posicionó desde finales de los años 90. Reguladores a nivel internacional como el GRI existen primero promoviendo guías, luego ya generando estándares, pero solo cuando, por ejemplo, el IFRS crea este board, entonces los contadores comienzan a preocuparse por los asuntos de sostenibilidad. Ojalá esa tendencia la podamos revertir. Los contadores en un mundo como el actual no solo debemos responder a las normas, respondemos a normas por nuestro compromiso con el interés público y por el alto riesgo social que entraña nuestra labor, pero los contadores tenemos que crear valor más allá del cumplimiento normativo, que de suyo ya agrega un valor, pero que tiene que ir más allá. Ante esta mirada y esta emergencia de estos estándares, pues la información financiera se viene complementando con información financiera sobre sostenibilidad, los riesgos y las oportunidades que pueden entrañar aspectos como el cambio climático para las organizaciones, pero aún así esta información sigue siendo corta y la información financiera, incluso complementada con esta información de sostenibilidad, no logra hablar de la manera en la cual se crea el valor desde una mirada más amplia, porque, por ejemplo, aspectos como los intangibles, la creación de sinergias, la creación de capacidades organizacionales, entre otros, quedarían por fuera de la información financiera y por eso se mantiene la perspectiva y la necesidad de unos reportes que trasciendan y que integren otro tipo de información sobre la manera en que se crea el valor. No obstante, estos tres niveles de información siguen dándole una prevalencia a la información que es necesaria para los inversores desde una perspectiva de materialidad financiera. Por ello, también existen hoy una tendencia que se materializa en estándares como los del Global Reporting Initiative o como los estándares europeos de sostenibilidad, que tienen un foco que va más allá de las necesidades de los inversores, que tienen una perspectiva de multi-stakeholders, pero que además intentan no solo hablar de cómo el cambio climático u otros aspectos de sostenibilidad impactan a la organización, impactan su valor financiero, sino también evaluar cómo la actividad organizacional impacta sobre factores como la naturaleza, la sociedad, entre otros. Por esta razón, esta tendencia pues ha venido ganando muchísimo espacio, hay múltiples entidades que vienen aplicando estándares como los del GRI desde hace más, los estándares en los últimos 8 años, pero vienen produciendo información siguiendo las guías del GRI hace 20 años. Entonces, la tendencia en el sector privado de producir información vinculada a la responsabilidad social o a la sostenibilidad tiene ya una larga data y cada vez más por la preocupación de los mercados de valores, por la preocupación de los inversores, pues se vienen incorporando aspectos asociados a la sostenibilidad
en un tema o desde una perspectiva que los expertos llaman una sopa de letras, porque han existido múltiples iniciativas y como ustedes saben, la tradición anglosajona es muy dada a los acrónimos, entonces hay multiplicidad de iniciativas y entidades. ¿Qué pasa en el ámbito del sector público? En el ámbito del sector público, la producción de información sobre sostenibilidad es más escasa. Han venido existiendo llamados a la acción por parte de organismos multilaterales e internacionales. Por ejemplo, el Banco Mundial ha invocado y ha convocado a que los organismos internacionales emitan estándares sobre esto, porque cada vez más los países necesitan financiación para enfrentar los retos de los objetivos de desarrollo sostenible o los problemas de sostenibilidad o los riesgos asociados al cambio climático. En este contexto, entonces, por ejemplo, un organismo en el seno de la IFAC, que es el IPSASB, el organismo regulador de normas internacionales de información contable para el sector público, pues asumió el reto de producir un estándar de información de sostenibilidad para el sector público. En este momento, el estándar, se produjo un borrador de estándar a finales del año pasado que se sometió a discusión y la decisión que el IPSASB ha tomado es que ese estándar vaya en dos etapas. A continuación lo presentaré con más detalle. Una primera etapa para finales de este año y en el 2026 una segunda etapa. A continuación lo comento con más detalle. Cuando miramos desde la investigación académica y desde la perspectiva de los organismos profesionales, ¿qué tendencias se identifican en materia de información de sostenibilidad para el sector público? Lo que encontramos de manera sintética son cuatro grandes elementos. Primero, donde más ha penetrado la producción de información de sostenibilidad es en las empresas de propiedad estatal, por obvias razones, muchas de ellas son las más grandes de las economías, compiten con las empresas privadas, actúan en sectores altamente sensibles como hidrocarburos, electricidad, entre otras, pero al mismo tiempo algunas de ellas tienen participación mixta y los mercados comienzan en una perspectiva de transparencia a exigirles la producción de esta información. En segundo lugar, se identifica que las universidades, dada su sensibilidad, pero a la vez el trabajo interno y la creación de conocimiento que desarrollan, han venido, las universidades públicas, produciendo informes de sostenibilidad. En tercer lugar, han venido surgiendo algunas iniciativas de las autoridades locales, especialmente de ciudades que se comprometen con conseguir transformaciones hacia el desarrollo sostenible. Y en cuarto lugar, en el proceso de implementar políticas públicas para que los objetivos de desarrollo sostenible se materialicen, ciertas instancias, comisiones intersectoriales de los países vienen produciendo una suerte de reportes que se llaman los informes nacionales voluntarios o los reportes nacionales voluntarios, que presentan una mirada agregada de cómo el país y cómo las políticas públicas de un país vienen impulsando el avance en los distintos objetivos, 17 objetivos de desarrollo sostenible y en los 169 indicadores que tienen. Entonces, en conclusión, en el sector público también se viene presentando la tendencia de esta producción de información. La primera causa que explica esto en el sector público y que hoy entendemos como necesaria es la sostenibilidad de las finanzas públicas. La sostenibilidad de las finanzas públicas ha estado tradicionalmente retada, uno, por los sistemas de seguridad social pensional, los sistemas de seguridad social en salud. Estos son dos sistemas que siempre son altamente impactantes cuando existe solidaridad y sistemas solidarios, pero a la vez también la sostenibilidad del sector público pues se ha visto retada por los problemas de eficiencia en el gasto, de estructuración y de formas de operación, de corrupción que sigue siendo un flagelo cada vez más presente a nivel internacional. Pero hoy, un nuevo factor que reta la sostenibilidad de las finanzas públicas es enfrentar los efectos de aspectos como el cambio climático, los desastres que se presentan, que con uno u otro cambio implican inundaciones, quemas, con impactos devastadores y donde el Estado tiene que salir a enfrentar esos riesgos.
Pero más allá de ello, más allá de enfrentar lo que llamaríamos los riesgos físicos, por ejemplo, del cambio climático, el Estado juega un papel central para conseguir la sostenibilidad. Cuando, como todos saben, desde el año 2000 al año 2015 nos planteamos unos objetivos que fueron los objetivos de desarrollo del milenio para enfrentar estos problemas globales, pero no los cumplimos. Y cuando se diagnostica por qué no los cumplimos, identificamos como uno de los factores la ausencia de articulación entre el sector privado y el sector público. Ya lo señalaba el presidente de la Federación Argentina y otros de las personas que estuvieron en el acto inaugural. Las empresas actúan bajo un móvil de lucro y su rol de creación de riqueza implica en muchas ocasiones no lograr identificar las externalidades que su operación genera. En este sentido, la articulación entre la acción empresarial y el Estado son cruciales para poder conseguir la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque el Estado hace cosas que la iniciativa privada no logra hacer. Asume riesgos y una mirada de largo plazo que la iniciativa privada no logra hacer. Genera condiciones, construye características institucionales, promueve reglas para alinear el comportamiento de los actores. Esto es muy importante para discutir en términos de sostenibilidad qué información tiene que producir el sector público. Porque claro, como la tendencia ha sido que la producción de información de sostenibilidad en el sector privado va avanzando, podríamos pensar que deberíamos aprender y quizás extrapolar las prácticas y la regulación del sector privado para el sector público, pero eso sería no reconocer las particularidades y las características del sector público. Muy bien, con este contexto de tendencias, pues entonces uno ya puede comenzar a ver los desafíos que enfrentan. Y para ello, el eje articulador es tan solo, por ejemplo, comentar el borrador de norma que produjo el IPSAS-B, el órgano de regulación en materia de información del sector público a nivel internacional y que se encuentra en el seno de la IFAC. Si lo miran de izquierda a derecha, pues lo que ha hecho el IPSAS-B es retomar los dos estándares que produjo el regulador privado, que están articulados al mismo tiempo con el marco de otros, digamos, de otros estándares a nivel internacional, el más importante, el protocolo de gases de efecto invernadero, que tiene un estándar de reporte y contabilidad para las corporaciones, así como un estándar de cómo hacer mediciones de emisión de gases a lo largo de la cadena de valor, de gases de efecto invernadero. ¿Qué propuso el IPSAS-B en su primer borrador? Identificó que el Estado juega un rol dual. Por un lado, el Estado, al producir, al operar, al desarrollar bienes y servicios públicos en todas sus entidades, puede tener impactos esencialmente sobre el clima, pero también las entidades públicas, algunas de ellas, desarrollan políticas o programas que buscan enfrentar los aspectos asociados con el clima. Fruto de las consultas y fruto de las respuestas a este borrador que expuso el IPSAS-B, la decisión que tomó es: vamos a dividir este estándar en dos, porque es muy difícil definir qué información deben presentar las entidades públicas que generan políticas públicas para enfrentar temas como el del cambio climático. Y vamos a sacar, dijo el IPSAS-B, para diciembre del 2025 una norma que hable exclusivamente de cómo hacer revelaciones financieras en materia de información del sector público que estén asociadas con el clima, y para el año 2026 emitiríamos, dice el IPSAS-B, un estándar que hable sobre qué revelaciones financieras tienen que tener las entidades que desarrollan programas o políticas públicas asociadas con el cambio climático. Y esto entonces nos genera desafíos. Ya les he dicho que entiendo por un desafío una situación, un objetivo difícil que nos reta a la acción. Yo he situado 6.
Y entonces los minutos que me restan en mi presentación van a ser para intentar movilizarlos, porque como lo dijo la doctora Sandra Akel, lo que yo espero es no darles una mirada definitiva de esto, sino promover en ustedes la reflexión y, por supuesto, la acción. En Colombia estamos trabajando sobre estos y otros tópicos para poder definir la política pública de regulación. El primer desafío es la concepción de sostenibilidad. Y entonces aquí muy sintéticamente, a mano derecha, les he dejado solo la imagen de tres actores centrales en los aspectos de sostenibilidad. En la parte superior está la ex primer ministra noruega Gro Harlem Brundtland, quien acuñó cuando lideró la Comisión del Desarrollo Sostenible el concepto de desarrollo sostenible. Desde esta mirada, el desarrollo sostenible es la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Esa mirada de desarrollo sostenible plantea que es indispensable el crecimiento económico para poder conseguir un desarrollo técnico y tecnológico que enfrente las externalidades del propio crecimiento económico. Entonces, es paradojal la mirada desde otros puntos de vista, pero señala que las tres dimensiones de la sostenibilidad deben ser sostenibilidad económica, sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental. Frente a esa mirada surgen reacciones, otras concepciones como las que el antropólogo Arturo Escobar y uno de los más importantes pensadores en el mundo del concepto de decolonialidad y de economía ecológica y ecología política, plantea que el desarrollo sostenible es un concepto complejo porque distintas sociedades pueden tener valoraciones diferentes de qué entiende por buena vida o por avance social. Y señala que el desarrollo sostenible sigue poniendo en el centro la idea de avance como incremento del PIB, que es una medición del incremento de las cosas y no necesariamente de la satisfacción de necesidades humanas. Y en último lugar, quiero resaltar la concepción de sostenibilidad de una persona tan importante como Johansen Rostrom. Johansen Rostrom hoy trabaja en el Instituto Potsdam en Alemania, el instituto más importante en el mundo en estudios de sostenibilidad y quien por muchos años lideró el equipo del Instituto de Resiliencia en Estocolmo también, que situó el concepto de límites planetarios. Rostrom y su equipo de trabajadores dice que la sostenibilidad consiste en construir un espacio seguro y justo para la vida de múltiples especies. Entonces, deja de tener una mirada antropocéntrica, entiende la noción del límite físico. No tenemos sino una tierra y nuestra actividad puede desbordar la capacidad de la tierra para poder responder a las necesidades humanas en términos de justicia y seguridad. Ellos han trabajado bajo el liderazgo de Rostrom identificando 9 límites planetarios que cuando se sobrepasen, pues van a ser invivible la vida acá. ¿Por qué he traído a colación estas tres concepciones de sostenibilidad? Porque en el sector privado ha prevalecido la mirada de la información ASG, una mirada que ve la sostenibilidad como un asunto estratégico, incluso en ocasiones como un asunto para generar más valor financiero, pero en realidad, desde el punto de vista del sector público, el reto no es simplemente buscar que los aspectos de sostenibilidad generen valor financiero, sino que generen valor público. Entonces, el primer desafío al momento de producir información de sostenibilidad y de conseguir una regulación que nos hable de ello es entender qué entendemos por sostenibilidad. Si la sostenibilidad es un desafío que implica una acción de transformación de concepciones, de modos de producción, de formas de utilización de los recursos, o si simplemente la sostenibilidad es una nueva tendencia que puede agregar más valor financiero. El segundo desafío en materia de información de sostenibilidad para el sector público, entendemos, es el de definir cuál es la entidad que informa. ¿Y esto por qué? Porque en el ámbito del sector privado, por ejemplo, bajo la lógica de las normas de sostenibilidad y particularmente de la NIF S2, son las empresas que cotizan las que deben producir esta información
sobre el nivel de emisión de gases de efecto invernadero. Aquí también quiero señalar un elemento. Des en cuenta que la sostenibilidad empieza por el ámbito de clima, pero es porque es el que está generando más impactos financieros a los inversores. Pero quizás desde el punto de vista del sector público, ese no es necesariamente el único aspecto. Y adicionalmente, desde un punto de vista ecológico, el clima está vinculado a múltiples otras dimensiones, a los activos naturales, a la naturaleza, a los ecosistemas, y no simplemente a la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, desde el punto de vista del sector privado, se plantea la cadena de valor para poder identificar las emisiones y demás. En el sector público no opera así. En el sector público, pedirle los requerimientos que se le están pidiendo a las grandes empresas cotizadas para que aplique a todas las entidades públicas es muy complejo, porque las entidades públicas son muy diversas. Algunas proveen bienes y servicios públicos y por tanto son productoras, pero otras lo que hacen es redistribuir la riqueza y el ingreso. Otras son desarrolladoras de programas y políticas para el desarrollo. Otras proveen bienes y servicios, pero de garantía de derechos. Y la cadena de valor dentro del sector público no es la cadena de aguas arriba proveedores, aguas abajo clientes, sino que es una cadena distinta, donde hay unas entradas, unas actividades que implican combinar recursos y procesos, unos productos que son los bienes y servicios, y luego unos resultados y unos impactos. Por consiguiente, al momento de pensar la entidad que informa, no es la misma en el caso del sector privado que en el sector público. En cuanto a los usuarios de la información, la visión prevalente en la información financiera, también en el sector público, es la que ustedes ven a mano derecha en las diapositivas. En la regulación del sector público hablamos de los usuarios genéricos y decimos que son los ciudadanos a partir de concebir a los ciudadanos como financiadores y beneficiarios de la acción del sector público. Pero aquí hay grandes diferencias, ¿no? Porque es que, claro, los ciudadanos, diferencias con la contabilidad financiera del sector privado. Los ciudadanos no pueden decidir si financian o no a un Estado. A los ciudadanos les toca financiar al Estado, digámoslo así, pero producimos esa información desde esta mirada de usuario principal. También se produce esa información para los financiadores en un contexto de sostenibilidad financiera en la que los mercados de valores participan en la financiación de los estados, pues es importante proveerles a ellos información, pero también la información de sostenibilidad es importante para los gestores públicos, para poder evaluar su propia gestión y transformar sus comportamientos, así como para organismos de control y cuerpos legislativos. El desafío más grande está en que esta mirada, que es la que hoy existe, tiene que complementarse y transformar la jerarquía sobre las necesidades de los usuarios en el listado que ustedes ven a mano izquierda. Porque los usuarios específicos de información de sostenibilidad son organismos intergubernamentales. ¿Por qué? Porque es que la sostenibilidad es un proyecto transnacional y es un proyecto donde organismos internacionales e intergubernamentales tienen que evaluar cómo va avanzando un país. Las comisiones intersectoriales, que son quienes toman decisiones y plantean políticas públicas de sostenibilidad. Los ministerios y los planificadores públicos, otros grupos promotores de sostenibilidad. Muy bien, quisiera referirme ahora a la materialidad. La visión de los estándares privados asumen una visión de materialidad esencialmente financiera. Esa materialidad financiera señala que hay que evaluar cómo los aspectos de sostenibilidad impactan en la creación de valor económico para los inversores u otros accionistas. Aunque han surgido y existen estándares diferentes que hablan, por ejemplo, de la materialidad de impacto, cómo la acción de la compañía impacta a su entorno, tanto interno como externo, el entorno externo a la sociedad, al medio ambiente, el entorno interno a sus trabajadores, entre otros, pues claro, esta es una mirada que puede ser más cercana a lo que ocurre en algunas entidades del sector público. Y luego hay una doble materialidad, que es la mirada de los estándares europeos de sostenibilidad, que dice que se requieren ambos. ¿Cuál es la complejidad en el sector público? Que por la diversidad de entidades que hay,
Existen unas que tienen que evaluar la materialidad financiera. Entonces, por ejemplo, existen entidades como las entidades encargadas de riesgos de desastres que por la velocidad con la que tienen que actuar, ellas deben enfrentar, hay una inundación, hay que movilizar recursos para enfrentar esa inundación, intentar solucionar el problema estructural, darle asistencia a las personas, y ahí se necesita una información sobre ese hecho, ese riesgo físico, cómo implica más gasto financiero del Estado. Pero luego hay otras entidades, como un ministerio, pensemos en el Ministerio de Transporte, que quiere establecer una estrategia para transformar la utilización de los vehículos, por ejemplo, los buses públicos en las ciudades, y establece estrategias de incentivos para moverse de buses movilizados con diésel a buses eléctricos. Allí las inversiones que se hacen no son un gasto financiero simplemente, sino que son una inversión con impacto. Entonces, en el caso del sector público, la materialidad no necesariamente es solo financiera, no necesariamente es solo de impacto, sino que puede ser una materialidad dinámica que implica comprender de una manera diferente lo que hacemos. En cuanto al contenido de la información, ya estoy por finalizar. Por supuesto, las iniciativas internacionales como TCFD y que luego fueron retomadas por el IFRS, pues nos señalan que son 4 grandes bloques de información a revelar. Información sobre gobernanza, sobre estrategia, sobre gestión del riesgo y sobre métricas y objetivos. Pues uno podría llegar al acuerdo que estos temas son los temas sobre los cuales la información de sostenibilidad se tiene que producir. Pero claro, el problema de la gobernanza es que en el caso de las entidades públicas, no es la propia dirección de una entidad pública la que decide qué meta se pone de sostenibilidad. Es más, la propia entidad no es la que controla que se haya hecho bien o no. Estas son políticas públicas que están por encima de cada una de las entidades. Eso también pasa con las estrategias. Las estrategias en el ámbito de sostenibilidad para las entidades del sector público no son internas de las organizaciones públicas, son estrategias transversales, intersectoriales dentro del sector público, donde las entidades simplemente tienen que asumirlas. Y esto mismo ocurre con la gestión del riesgo y con muchas métricas y objetivos. Solo un ejemplo, y ya estoy con esto finalizando. Eh, Colombia suscribió la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y con el Protocolo de Kioto, que también suscribió, y luego con el Acuerdo de París, ha tenido que ir fijándose una contribución nacionalmente determinada, un nivel de reducción para toda la economía de la emisión de gases de efecto invernadero. Esa meta es que al año 2030 y luego al 2040 deberemos haber reducido las emisiones hasta en un 50%. Esa ya es una meta que tiene que el sector público buscar. Si no se articula esa meta y todas las políticas, no se va a cumplir con el gran reto de la sostenibilidad. ¿Qué pasa en muchas entidades privadas, a diferencia del sector público? Que las entidades privadas se ponen metas dentro del ámbito de su estrategia y no necesariamente dentro del ámbito de la necesidad de transformación de todo el sistema. Esta es entonces una gran diferencia de cómo el contenido de la información de sostenibilidad en el sector público nos desafía respecto a lo que está ocurriendo en el sector privado. Finalmente, la interoperabilidad y la conectividad de la información. Yo sé que muchos de los contadores en el mundo de los practicantes dicen, pero ¿y esta información qué? Si a duras penas producimos la información financiera y las producimos para muchas empresas porque las normas lo exigen. Esto de sostenibilidad, ¿cómo afecta? Pues claro, desde el punto de vista del sector privado, lo que se nos ha dicho es, pues, evaluar para una compañía aérea cómo el cambio climático cambia la planeación, cómo esto impacta la venta de etiquetes y la entrega del producto final, el transporte a sus clientes, pues impacta la cifra de negocio. Evaluar el riesgo para la cifra de negocio, pues ya va dándole a uno más materialización para como contador qué es lo que hay que hacer. En otras industrias donde hay que hacer reconversión, etcétera, pues hay que proyectar qué implica la transición hacia una economía menos contaminante y cómo va a afectar eso los activos, las obligaciones, etcétera.
En el caso del sector público, la interoperabilidad y la conectividad entre la información financiera y la de sostenibilidad tiene que relacionarse con los objetivos de desarrollo sostenible, tiene que desarrollarse con otros sistemas de contabilidad, como la contabilidad de los ecosistemas, que es un sistema macrocontable. Por ello, por estos 6 desafíos que he sintetizado, es muy difícil extrapolar sin la adecuada reflexión y contextualización, porque en el sector público requerimos complementar la mirada de que la información de sostenibilidad no debe hablar solo de eficiencia, eficacia y economía, sino también de equidad y ecología. En el sector público no solo debemos hablar de riesgos y oportunidades financieras, sino de impacto. En el sector público, como ocurre con la gestión financiera pública, debemos vincular esta información de sostenibilidad con otros estándares macro. Requerimos, al igual que en el sector privado, un trabajo interdisciplinario, y en el sector público ya tenemos mediciones porque otros sistemas de gestión le han pedido a las entidades ir avanzando en estos aspectos, y por ello en el sector público un gran reto es evitar las redundancias en el reporte. Tenemos que, con la información, no solo de sostenibilidad, sino la financiera, ponerla a hablar para ciudadanos. El trabajo de los contadores que estamos en el sector público no finaliza con la producción de los informes y la entrega a las autoridades, sino que tenemos que identificar dentro de toda la base de información que es importante para los ciudadanos. Por todo esto, los grandes retos en los que, por ejemplo, en Colombia estamos abocados es definir la entidad que informa, el contenido de información, el instrumento de divulgación y las métricas básicas. Les agradezco mucho por su invitación y quedo atento por si tienen preguntas. Muchas gracias, Mauricio, muy claro. Me voy a permitir un minutito. Hola Mauricio. Esto Hola. simplemente para, no quiero dejar de saludarte, de agradecerte. Es un honor, tal cual como me ha pasado en otras ocasiones, de escucharte. A medida que Mauricio habla, uno va entrando en esa facilidad que tiene para expresarnos conceptos complejos y a veces difíciles para abordar, y que él lo hace realmente casi un juego de niños. Agradecerte sinceramente, para nosotros ha sido un honor tu sí, el hecho de haber podido contar con tu presencia. Hay personas que son, colegas que son de la Comisión de Sector Público, hay y representantes del Estado aquí en la sala. Para romper el hielo y hacer una primera pregunta, eh, hemos hablado acá del rol del profesional. Y quería saber en Colombia qué grado de conciencia hay o en el colega de a pie, como le decimos nosotros, de la necesidad de incorporar todos estos conceptos, y además del colega, del ciudadano. O sea, hay demanda del ciudadano de conocer esta información. ¿Le preocupa al ciudadano saber qué se está pensando? Yo sé que a vos el cálculo y la posibilidad de las métricas te conflictúa y te preocupa, y que estás sobre ese tema porque lo consideras fundamental. ¿El ciudadano está mirando eso? ¿Le preocupa? ¿Quiere saber? Muchas gracias, Sandra, de nuevo por la invitación y por la generosidad de tus palabras. Bien, en cuanto a la conciencia del colega de a pie, está creciendo. Y de nuevo, está creciendo a causa, y yo no sé si incluso uno podría dejar conciencia entre comillas, a causa de la regulación. En Colombia tenemos un impuesto al carbono. Y ese impuesto al carbono implica que el 50% del impuesto no se cause si las entidades emprenden unas actividades de disminución de los gases de efecto invernadero. Entonces, claro, muchos empresarios, ante el incentivo, miren lo importante de la política pública que crea incentivos, y entonces ahí se va desdoblando, ante el incentivo
El empresario que siempre busca, digamos, eficiencia en términos de los recursos para maximizar su rentabilidad, pues está diciéndole a los contadores, óigame, ¿y qué tengo que hacer para poder no pagar el 50% del impuesto al carbono que es aplicable a unas empresas, a un sector en concreto? Entonces los contadores comienzan, como que toca aprender qué es lo que hay que mostrar, cuáles son los proyectos que se pueden implementar y qué información se tiene que entregar. Entonces va creciendo lentamente. Luego está creciendo la conciencia y esta es una labor que organismos como ustedes, tanto en el colegio como en el consejo profesional y también pues en la universidad, van generando ante los retos del cambio de la profesión. Entonces, una de las salidas que estamos incorporando como muy importantes es entender estas otras formas de información contable que no son información simplemente mecánica que pueda sistematizarse y automatizarse de manera, digamos, gracias a las nuevas tecnologías y a las tecnologías emergentes, sino que reclaman una comprensión y un análisis más amplio de cómo impacta el valor estas acciones. Entonces, en la medida en que hay una transformación profesional y estamos buscando posicionarla, por allí también se va construyendo conciencia. En cuanto al ciudadano, en Colombia estamos viviendo, dados los procesos de cambio climático y las terribles inundaciones, quemas, etcétera, también comienza a verse que hay despilfarro e incluso riesgo de corrupción en el uso de los recursos por las entidades que administran esos riesgos. ¿Por qué? Porque esas entidades están sujetas a reglas de contratación muy sencillas y muy rápidas, por supuesto. La contratación pública siempre tiene unos ciclos de contratación buscando la transparencia y el control muy largos, pero como estas entidades tienen que salir a enfrentar ya mismo el desastre, no están sujetas a ello. Y por eso han sido objeto de espacios de corrupción y se han visto desgreños administrativos allí. En este momento los ciudadanos están sensibilizados con que se necesita una información que muestre qué tanto impacto tiene toda la plata que se dirige a ello. Y por eso entonces esta es una posibilidad para que haga match el reclamo ciudadano con la capacidad contable. ¿Qué tenemos que hacer los contadores? Pues más conocimiento, más comprensión y también impulsar el cambio. Muchísimas gracias. Acerco el micrófono si alguien tiene alguna pregunta. Sabía que iba a venir cerca la primera. Hola, buen día Mauricio, ¿cómo estás? Una alegría verte como siempre. Me pareció muy clara y muy desafiante la propuesta y tu exposición. Creo que desde una perspectiva tanto de ejercicio profesional como de investigación es muy interesante y nos abre distintos horizontes para poder desarrollarnos. Pero hay algo que quiero preguntarte más por una inquietud tal vez personal. Existe una iniciativa de Naciones Unidas referida a lo que es la medición del capital natural. Hoy por hoy eso se está entendiendo como una estrategia macroeconómica que se está haciendo a nivel país y que las Naciones Unidas está haciendo un seguimiento por países. Acá en Argentina es muy incipiente la implementación de lo que es la medición del capital natural. Y desde mi perspectiva personal, creo que la medición del capital natural podría ser el punto de partida para definir todas estas estrategias de sostenibilidad a nivel del sector público. En este sentido, Colombia, ¿cómo está trabajando con esta iniciativa de Naciones Unidas o todavía la está analizando en este sentido? Gracias, Carmen. Es también un gusto escucharte y aquí te he podido ver gracias a la tecnología. Un gusto. Bien, sí, muy importante. Cuando señalaba la interconectividad en el ámbito del sector privado, se nos dice hay que construir interoperabilidad de estándares y conectividad de la información. Hay que conectar la información financiera con otra información distinta de sostenibilidad, indicadores clave de desempeño, etcétera. En el sector público es tal cual lo que tú has señalado. En Colombia se está implementando el estándar digamos, de cuentas nacionales, es en realidad una cuenta satélite de la contabilidad de los ecosistemas, donde una de las cuentas es la del capital natural. ¿Por qué los ecosistemas son vitales? Porque si estamos en un mundo de cambio climático y crisis,
y hay una tensión internacional de justicia, pues entonces estamos diseñando, por ejemplo, instrumentos como los bonos verdes o en el contexto de países donde ya está regulada la emisión, digamos así, los bonos de límites de emisión, derechos de emisión. Entonces, para construir incentivos económicos que lleven a la transformación de las empresas, a la transformación productiva, el Estado regula un límite de producción, le entrega unos bonos a aquellas empresas que sean más eficientes incorporando tecnologías, se quedan con unos bonos que luego se las venden a otras empresas y esos bonos, junto con otros mecanismos de desarrollo limpio, permiten que los países y inversores hagan inversiones en conservación en zonas, en conservación en repositorios de gases de efecto invernadero. Si no se cuenta con inventarios de la capacidad natural de absorción, que primero son inventarios de cantidad y calidad, millones de hectáreas de bosque, millones de ecosistemas que capturan, si eso no se hace, entonces los instrumentos financieros, los bonos, se vuelven solo un mecanismo especulativo, se vuelven solo un mecanismo para hacer más dinero para los inversores. Entonces, el estándar internacional de contabilidad de los ecosistemas dentro de las cuentas nacionales como una cuenta satélite lo que va a permitir es que la política pública lleve un control de aquellos títulos, de aquellos instrumentos financieros que se utilizan para compensar las estrategias de descarbonización o de carbono neutro, evitando que se conviertan en simples instrumentos financieros para hacer más dinero. Y es una responsabilidad del Estado y de las políticas públicas poder poner en interoperación la información contable de sostenibilidad con esta información de carácter macroeconómica. Muchas gracias por la pregunta porque es un tema muy interesante. Muchas gracias, Mauricio, por tu respuesta. ¿Alguien más quiere que le acerque el micrófono? Los que están online también pueden escribir, por supuesto, en el chat. Por las dudas revisamos si hay alguna pregunta. No. Bueno, entonces te agradecemos, Mauricio, tu participación. Ha sido realmente un verdadero placer escucharte. Gracias. Muchas gracias a ustedes y éxitos en la jornada. Bueno, buenos días. Buen día. Continuando con el quinto coloquio internacional sobre profesión contable, sostenibilidad e inteligencia artificial, eh, llega el turno de la exposición del licenciado Renzo Bertapelli. Él es subsecretario de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe. Va a exponer acerca de las nuevas tecnologías y la salud mental de los profesionales. Bueno, buenos días para todos, para todas. Me voy a parar porque hablo y me siento más cómodo para desestructurar un poco. Antes que nada, bueno, transmitirles primero el agradecimiento a la organización por la invitación, por convocarnos y también un saludo de nuestro gobernador Maximiliano Puyaro para todos y para todas. Y esperemos que, bueno, tengan una excelente jornada. En esta línea, compartir con ustedes en algún punto lo que puede surgir como una preocupación y en segundo término lo que nosotros entendemos como una propuesta de una problemática que venimos estudiando y trabajando, que no es ajena, que es conocida y desconocida a la vez, que tiene que ver con los consumos en el mundo del trabajo, que tiene que ver con los factores de riesgos
en el trabajo y el uso también de las tecnologías, porque hoy no lo podemos entender, estudiar ni analizar como conceptos o como problemáticas separadas. Hemos tenido varios encuentros con colegios y asociaciones profesionales, con entidades gremiales, con entidades empresarias, manifestando un poco la preocupación, pero también el intercambio de ideas, de cómo ve cada sector. Gracias. Cómo ve cada institución esta problemática, el avance tecnológico y cómo impacta en el ejercicio de la profesión. Voy a tratar no tapar a nadie. Y, por supuesto, no solo la utilización de las nuevas tecnologías, sino también cómo eso va repercutiendo, en definitiva, en la salud mental del trabajador y de la trabajadora, ¿sí? Ustedes van a ver que por ahí mi exposición o lo que yo quiero compartir con ustedes obviamente va a ser bastante general, digamos, porque los protocolos son mucho más extensos y la idea es que por lo menos ustedes puedan llevarse una idea de lo que nosotros venimos trabajando. Si hacemos un poquito de historia muy breve y nos remitimos al Estado benefactor, estamos hablando de la década del 40, 50, las protecciones sociales o las protecciones que giraban en torno al mundo del trabajo y al cuidado del trabajador o de la trabajadora tenía que ver con el aspecto físico, ¿sí? Los riesgos físicos que el trabajo y que la exposición al trabajo le podía producir a ese trabajador o a esa trabajadora. Con la llegada, nos vamos un poquito más hacia adelante, y con la llegada del capitalismo, el avance tecnológico, el neoliberalismo, fueron apareciendo y van emergiendo nuevas formas de trabajo, nuevas organizaciones o nuevas formas de organizar el trabajo y, por supuesto, también nuevas problemáticas que se producen por ese esquema de organización o por la propia actividad nueva. Y ahí comenzamos a ver o a hablar de las ansiedades, empezamos a hablar del boreout, del burnout, o sea, es decir, cómo se siente el trabajador o la trabajadora en su entorno laboral, qué le produce su trabajo, ¿sí? El desempeño o la realización de su actividad, ¿sí? La falta de estímulo, la falta de, o el aburrimiento que le produce todos los días la misma actividad. Bueno, probablemente ustedes en el ejercicio, en particular de la profesión, también puedan sentirlo. Y si le sumamos, por supuesto, el avance tecnológico, es decir, los cambios permanentes en la tecnología, y si vamos a la más novedosa, que es el uso de la inteligencia artificial, es ese temor de que esa nueva tecnología pueda reemplazarnos, ¿sí? Sé que más adelante o más tarde va a haber paneles específicos sobre el uso de inteligencia artificial, pero es el temor que cualquier trabajador o cualquier trabajadora o cualquier profesional tiene miedo. Es decir, bueno, me voy a quedar sin trabajo porque una computadora o un cerebro digital piensa por mí o realiza una tarea por mí y yo dejo de ser útil. Bueno, esos son los planteos que hoy tenemos sobre la mesa y esos temores que se comienzan a tener en torno a la organización del trabajo, a los propios trabajadores, a las trabajadoras y en el uso y ejercicio de las profesiones, entendemos nosotros que tiene un impacto o puede producir un impacto negativo en la psiquis de los trabajadores, de las trabajadoras y de los profesionales. En ese contexto, nosotros rápidamente, cuando nos toca asumir la gestión, comenzamos una ronda institucional, como lo mencionaba antes, con los colegios profesionales, con entidades sindicales como representantes de trabajadores y trabajadoras, con cámaras empresarias, para ver cómo veían ellos esta problemática, cómo sentían que los venía afectando. Y la verdad que fue muy llamativo para nosotros porque quienes primero vinieron en un estado, si se quiere, de mayor preocupación y desesperación son los sectores empresarios que nos dicen, nosotros notamos que cada vez más es el problema del consumo y ahora vamos a ver a qué nos vamos a referir cuando hablamos de consumo, es decir, porque lo más
práctico, lo más fácil, o lo que lo primero se nos viene a la cabeza es pensar en la droga, ¿sí? El consumo de sustancias químicas, lícitas o no. Pero hoy no nos quedamos solo con eso. Hoy una persona puede ser adicta al celular, puede ser adicta o tener problemas de ludopatía. Y pensémoslo no solamente en el ejercicio de una profesión, ¿sí? Pensemos en un obrero, en una obrera de la construcción, alguien que está manipulando una determinada maquinaria en el puerto, es decir, oficios o tareas que revisten una alta peligrosidad en el ejercicio de esa tarea, ¿no? ¿Y qué hacemos si esa persona en ese desarrollo de esa actividad tiene un descuido? Porque quiere contestar un WhatsApp, que eso podría ser lo que nos puede suceder a todos, o qué hacemos si esa persona en el medio de una operación de maquinarias está apostando. Es decir, no solo hay un descuido al cuidado de su propia integridad, sino también que expone a sus compañeros a un riesgo grave, inminente, que puede provocar hasta la muerte, ¿sí? Porque ese es el terreno en el que nos ubicamos. ¿Bien? Y no solo la cuestión, como decimos, de la gravedad del hecho en sí, sino también, bueno, la propia situación que atraviesa la trabajadora o el trabajador, ¿sí? O sea, tenemos dos problemas. Bien. Por eso nosotros en esta ronda de conversaciones ideamos una propuesta que tiene que ver con el diseño de protocolos, dos protocolos de vigilancia, promoción, capacitación, pero también de intervención, que tiene que ver con el manejo de los consumos, ¿sí? En el ámbito del trabajo y también para poder tener un monitoreo de lo que está sucediendo hacia adentro de las unidades productivas sobre los factores de riesgos, es decir, aquellos factores que pueden producir algún tipo de malestar en el grupo de trabajo, ¿sí? Y ahí, cuando nosotros, a través de un cuestionario, yo ahora se los voy a explicar con un poquito más de atención, a través de un cuestionario, obviamente, que es totalmente anónimo, el que se realiza con preguntas, obviamente que están también direccionadas, nosotros podemos obtener un resultado a modo de un semáforo. Si esas personas a las que yo voy de ese sector, un sector empaquetado, por ejemplo, y tengo 15 trabajadores, yo voy a poder hacer el cuestionario y con ese cuestionario voy a tener un semáforo, ¿sí? Y me va a decir qué población de esos 15 trabajadores pueden estar más o menos expuestos a algún tipo de factor de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de un factor de riesgo, podríamos decir si una de esas personas está siendo o se siente acosada, o se siente aburrida, o se siente con algún otro problema, pero que puede ser por una cuestión propia de la organización y de la tarea, o puede ser que lo pueda traer también de afuera, ¿sí? Pero que indudablemente va a repercutir en el ámbito laboral. Y eso es lo que nosotros tenemos que proteger. Es decir, tenemos que proteger el trabajo, tenemos que proteger la producción, pero que esa persona, o comprender que esa persona que puede estar sufriendo algún tipo de consumo y de consumo problemático, porque ese es el segundo término o el segundo concepto que tenemos que internalizar, es decir, cuando el consumo pasa a ser problemático, es decir, ya la persona no tiene un control sobre lo que está consumiendo, sobre lo que está haciendo, y le puede provocar en definitiva entonces, si lo pensamos hacia adentro de una unidad productiva, un accidente. Bien. Entonces, la mirada nuestra no es solo jurídica, que por supuesto es el marco legal que va a regular las relaciones del trabajo, sino también apostamos a que haya una mirada social del problema, ¿sí? Esa persona, ese trabajador o esa trabajadora que podemos eventualmente dejar sin trabajo porque lo descubrimos consumiendo algún tipo de sustancia, volvemos a repetir, puede ser una sustancia química lícita o no, o apostando. Si nosotros lo dejamos sin trabajo, creo que estamos empeorando la situación y empeorando lo que ya es un fenómeno social, es decir, no es un problema individual, sino es un problema colectivo. Entonces, les decía, nosotros trabajamos estos protocolos. Bueno, esto es un poco una introducción a lo que yo hacía mención recién de cómo fue evolucionando esta línea entre salud y trabajo, donde los problemas históricos tienen que ver con
eran cuestiones físicas y ahora no es que hayan desaparecido, por supuesto, los riesgos físicos ni los accidentes vinculados a cuestiones físicas, sino también que hay una mayor preponderancia a las cuestiones psíquicas. ¿Sí? Lo vemos en el Estado y lo vemos en la actividad privada. Muchos, seguramente, de ustedes son contadores profesionales de empresas y lo verán con las licencias que permanentemente se presentan, que seguramente tienen que ver en su mayoría con cuestiones vinculadas a alguna problemática de salud mental. Entonces, eso nos obliga a nosotros como Estado, a ustedes como profesionales, dentro obviamente de la incumbencia profesional, pero a hacer un mayor esfuerzo entre capital, trabajo, Estado, para abordar la problemática. ¿Sí? No alcanza solamente con, si se quiere, la persecución penal, ya eso está probado. Entonces, tiene que haber alguna política transversal, interministerial, intersectorial del Estado y de los Estados para que en definitiva protejan no solo la salud y la seguridad del trabajo, sino también a la sociedad en su conjunto. Entonces, bueno, esto es un poquito también lo que yo te tapo, Sandra. Es un poquito lo que yo les mencionaba también recientemente. Van surgiendo nuevos desafíos que nosotros tenemos que abordar, insisto, como Estado, como instituciones, como colegios y asociaciones profesionales, al menos en el intercambio de ideas y de problemáticas de cómo poder abordarlas, ¿no? Y les decía, surgen nuevas enfermedades que tampoco, digamos, o síntomas o síndromes que también nos invitan a tener que estudiar y a formarnos y a prepararnos de cómo abordar el estrés laboral, cómo abordar el burnout, digamos, son nuevos desafíos y nuevas enfermedades que no es que no hayan estado a lo largo de la historia, o al menos en la historia reciente, pero que hoy emergen, sobre todo post pandemia, con mucha mayor profundidad. Y se nos vino la ola, sobre todo, digo, post pandemia, ¿sí? Porque la pandemia parece que tumbó un manto que nos tapaba algunas cuestiones que no queríamos ver y nos dejó desnudo ante muchas cosas, pero sobre todo ante esta problemática. Entonces, bueno, este es el protocolo que yo les mencionaba de factores de riesgo, lo que tiene que ver con las estructuras y la organización, las características de las empresas y, en definitiva, lo que nosotros necesitamos proteger es la salud del trabajador. Esto para pasarlo rápido, es decir, nosotros no tenemos hoy en la normativa laboral una legislación que al menos proteja o resguarde al trabajador o a la trabajadora o a los profesionales, pero sobre todo pensando a quienes tienen relación de dependencia, no tenemos un marco normativo que proteja y que cuide al trabajador o a la trabajadora que está padeciendo algún tipo de esta problemática. ¿Sí? Hoy, lamentablemente, y hay que decirlo lisa y llanamente, es decir, el empleador, la única herramienta que tiene, quiera o no quiera, le importe o no le importe la persona, es la desvinculación. ¿Sí? Nosotros lo que podríamos decir es esconder el problema sobre la alfombra, y es lo que estamos tratando de evitar, pero lamentablemente está sucediendo. Yo el día de ayer estuve en Santa Fe reunido con un sindicato de la actividad petroquímica y venía preocupado porque nos habían escuchado en una actividad en el Colegio de Abogados en Santa Fe y venían preocupados porque había una empresa que les estaba haciendo los exámenes toxicológicos rotativos a los empleados y a todos los que fueron detectando con algún tipo de consumo los desvincularon con causa, es decir, directamente la causa de la desvinculación es el consumo, es decir, algún grado de consumo, ya sea de marihuana, de cocaína o lo que se le haya detectado. Bueno, con todo lo que eso podemos discutir también desde lo jurídico, pero digo, evidentemente, digamos, son alertas, y le podría contar otros casos también de la ciudad de Rosario, pero bueno, nos encontramos con actores que algunos tienen una mirada un poco más contemplativa o social del problema y hay quienes no. Y por ahora están en su derecho. Es decir, mientras no haya al menos una legislación que proteja y que cuide, no que prohíba despidos, ¿sí? Pero que al menos nos permita llegar con un programa de prevención y de capacitación, que nosotros abordemos la problemática para que esa persona que está atravesando por un problema, ¿sí? Que lo puede llevar al consumo, porque en definitiva es una línea, nosotros podamos atajarla con tiempo
y que probablemente no llegue a consumir o que ese consumo no se le convierta en algo problemático. Esa es la tarea que nosotros tenemos y que les proponemos en los protocolos de actuación. Bueno, esto obviamente que sería en todo el territorio provincial. Yo esto lo voy a ir pasando. La idea es que a través de los protocolos nosotros lo podamos trabajar en un ámbito tripartito o de comité mixto. Ustedes saben que la provincia de Santa Fe tiene una ley provincial de comité mixto que obliga a las empresas con más de 50 trabajadores a constituir el comité mixto donde se discuten las condiciones de higiene y seguridad de las empresas. Entonces la idea es que nosotros podamos exigirle a las empresas que cuenten con un programa, con un protocolo que establezca un mecanismo de prevención, de capacitación y de intervención en los casos que se detecte alguna situación de consumo. Bien, los protocolos, yo lo voy a ir pasando porque ya más o menos se lo fui comentando. Esto tiene que ver con el formulario del COPSOC Argentina, que se utiliza en más de 20 países a nivel internacional y que la Fundación Argentina de Ergonomía junto con la Universidad Nacional de Avellaneda adaptaron ese formulario a los criterios y los parámetros argentinos, por eso el formulario es COPSOC Argentina. Por supuesto, yo le decía, es 100% confidencial. Y a nosotros eso nos permite tener un monitoreo permanente de lo que puede estar sucediendo adentro de los establecimientos y sobre todo con esa información poder prevenir, ¿sí? Y no solo prevenir, sino tener datos para poder construir políticas públicas que en definitiva protejan al trabajo y a los trabajadores. Bueno, yo lo voy a pasar, eso es el semáforo que yo les explicaba, es decir, una vez que se completa el formulario, que cada trabajador, cada trabajadora realiza el cuestionario, una vez que todos lo terminan, el formulario se convierte en un gran semáforo donde establece los niveles de exposición que los trabajadores pueden tener a algún tipo de riesgo. Bien, bueno, verde, amarillo y rojo, y la propia aplicación establece algunas recomendaciones, ¿sí? Para mitigar el nivel de riesgo. Por supuesto que si es verde, estamos ok. Si es amarillo, hay un nivel moderado de exposición, pero nos va a recomendar algunas tareas para hacer hacia el interior de las empresas. Y si es rojo, estamos complicados y obviamente tenemos y merece una intervención inmediata. Bien. Bueno, yo esto lo voy a pasar y les voy a pasar a comentar también qué hacemos y qué proponemos en el ámbito de lo que tiene que ver ya sí con los problemas de consumo. Bien, consumir, somos todos consumidores. El problema pasa a ser cuando analizamos qué consumimos y de lo que consumimos cuando se convierte en algo problemático, lo que hablábamos también hace unos minutos. Pasa a ser problemático cuando la persona deja o pierde el control sobre ese consumo, ¿sí? Entonces, comienza a ser un problema no solo para su vida, su entorno familiar y su entorno laboral. Entonces, nosotros proponemos a través de este otro protocolo, que insisto, los invito a pensarlo como un todo, no como dos protocolos separados que nada tienen que ver, porque en realidad cuando nosotros hablamos de esta problemática o este fenómeno es integral, es decir, probablemente la problemática que el trabajador o la trabajadora puede estar sufriendo en el ámbito laboral pueda venir de afuera, lo pueda estar provocando algo adentro, ¿sí? Alguna situación de violencia, de acoso, lo puede estar provocando algún tipo de pérdida de interés, aburrimiento de su propia tarea, y eso mismo lo puede desembocar en, o lo puede llevar a tener algún problema de consumo. Entonces, por eso digo, pensémoslo en una idea y en una propuesta lineal, no como dos compartimientos estancos. Y esto yo le mencionaba recién, el ámbito de aplicación, porque para ambos protocolos es lo mismo, son los comités mixtos de higiene y seguridad. ¿Qué pasa con aquellas empresas, sobre todo pymes, que no estén obligadas por ley a constituir comité mixto? Nuestra propuesta es trabajarlo en una idéntica representación, en un ámbito tripartito, es decir, con representación de los sindicatos, con representación de la empresa y, por supuesto, la fiscalización del Estado, en este caso el Ministerio de Trabajo como autoridad de aplicación. Y nosotros creamos o proponemos la figura de ese agente preventor, ¿sí? Que es esa persona que está dentro del establecimiento, normalmente vinculado a la representación de los trabajadores,
que pueda hacer ese nexo entre trabajadores y empleadores, entre capital y trabajo, que sea quien en algún sentido pueda estar en el monitoreo de lo que está sucediendo hacia el interior de la empresa en relación a esta problemática. Ahora bien, este agente preventor no va a ser un agente de salud, no es un profesional de la salud, no es un psicólogo, no es un psiquiatra, no es un médico. En la mayoría de los casos va a ser un trabajador, una trabajadora, al igual que cualquier otro del ámbito empresario, de la actividad a la que se... ¿Ya estoy con el tiempo? Bien. Entonces, la idea es, a partir de eso, es capacitarlo y esas capacitaciones poder replicarlas también hacia la totalidad de la masa trabajadora en los establecimientos. ¿Para qué? Para que justamente nosotros podamos anticiparnos de manera preventiva y no llegar a tener el problema, ¿sí? De contar con trabajadores que están con consumo problemático. Y si suscitara la problemática, tener una rápida intervención entre capital, trabajo y el Estado, ¿sí? ¿Para qué? Para que el Ministerio de Salud, a través del área de salud mental, APRECOD como agencia de prevención de la provincia, pueda dar una respuesta si es que el trabajador no tiene una respuesta rápida de su obra social y su ART, que sabemos que muchas veces quedan dando vuelta. Entonces, nosotros proponemos esa mesa que pueda hacer un primer diagnóstico, una primera evaluación para poder dilucidar si ese consumo es problemático o no, darle una respuesta estatal y, en todo caso, acompañarlo a que pueda hacer un tratamiento, en definitiva, con su obra social, si así correspondiera. Y en definitiva, y cierro con esto, lo que estamos buscando justamente es un acuerdo de partes, que esa persona que reconoce el problema, que se puede someter a un tratamiento, no sea desvinculado, ¿sí? Y a través de un análisis del riesgo del puesto de trabajo, que lo hace el área de higiene y seguridad o de la empresa o del ministerio, pueda sugerir la reubicación de ese trabajador para que pueda continuar en el ámbito laboral y que eso no le genere un perjuicio ni jurídico a la empresa. Bien, y de esa manera protegemos a la empresa, protegemos al trabajador y no lo sacamos del ámbito laboral. Entonces, con esto, brevemente, bueno, queríamos compartirle. Es mucho más extenso, nosotros el material se lo dejamos a disposición, estamos a disposición siempre de ustedes para lo que necesiten. Espero que les haya sido útil. Y bueno, nuestro objetivo, como siempre, es tratar de preservar las fuentes de trabajo y tratar de generar mejores condiciones de trabajo para todos y para todas. Bueno, que tengan muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias. La convocatoria, Renzo, fue por haber trabajado en conjunto, convocados por el Ministerio de Trabajo, y nosotros acercarles las problemáticas que veíamos en los profesionales, porque esto de hablar de inteligencia artificial, esto de hablar de nuevas tecnologías, tiene un gran motor, nos deja con desafíos inmensos en lo que tiene que ver con dónde va a estar nuestra profesión. Y siempre creo que lo primero que vemos son cuestiones positivas, de mejora, de celeridad, de incrementar la capacidad de respuesta. Pero no queríamos no darle un lugar también a ese lado B. A que en algún lugar estemos todos conscientes que muchas veces estos cambios, imaginen que para nuestras generaciones muchos estábamos con el teléfono fijo y ahora estamos siendo sometidos a tener que manejar un chat GPT que nos contesta, nos saluda, nos dice, nos corrige al que tenemos que corregir. Entonces, realmente todas esas cuestiones en algún punto pueden afectar la salud mental y en este primer bloque que tiene que ver con el sector público haciéndose presente, escuchar qué preocupaciones tienen y qué acciones estaban pensando, estaban tomando adelante para ayudarnos y colaborar en tener en cuenta la salud mental, podía ser para nosotros, por un lado, de interés, porque nosotros como profesionales, aquellos que ejercemos la profesión de contador, nuestros clientes pueden estar necesitando o van a en algún momento que tener que cumplir con esta normativa. Y por otro lado, aquellos que participamos de las instituciones, para estar alertas, para escuchar a los colegas, para ser sensibles a lo que vayan pasando y tratar de estar acompañando. Hablábamos en ocasión de los encuentros de este rol del Estado y de las organizaciones y de las instituciones para acortar brechas,
ya sea para el acceso a la tecnología necesaria para no quedarse sin trabajo, que algo ya se estuvo hablando antes sobre ese temor, y por otro lado, preocupados por la salud mental. Esa era un poco la intención de convocarlo a Renzo, quien generosamente aceptó participar. Si sé que hay gente de laboral, si hay alguien que quiere hacer una pregunta, una consulta, acerco el micrófono. Si no, le agradecemos, por supuesto. Sé que estamos con los tiempos justos. ¿No? ¿Nadie? Bueno, muchísimas gracias, Renzo, entonces. Yo, como se hizo, me voy a permitir romperles el esquema a los chicos. No está porque está previsto el lunch directamente, pero como por supuesto se va haciendo largo y para organizar las salidas, si les parece, vamos todos a buscar agua, un cafecito, no nos quedamos conversando afuera, volvemos a entrar para tener el módulo, pero que por lo menos tráiganse un café o un vasito de agua y nosotros después nos vamos acomodando.